Internacional presenta la palabra de Dios revelada proféticamente con fundamento apostólico a través de la doctora Emma de Sosa. Bueno, mire, este día yo quiero hacer como un repaso, como un cóctel de frutas. Hace 3 domingos yo compartí acerca de las dimensiones del campo profético. ¿Cuántos lo recuerdan? Y hablé particularmente del espíritu profético, hablé de los dones de revelación y del don de profecía. Y les prometí, y aquí voy a pedir perdón porque no voy a cumplir lo que prometí, que la próxima vez que yo estuviera aquí les iba a hablar del ministerio del profeta, pero se lo sigo dejando pendiente, porque creí necesario hacer como un repaso de eso. Luego, el siguiente domingo, hace 2 domingos, Pastor Remo habló de cómo provocar los ámbitos proféticos, ¿sí? ¿Cuántos estuvieron aquí? Y luego el domingo pasado, la profeta Alba habló de, ¿alguien se acuerda de qué habló? Reedificando los muros. Ok, entonces vamos a hacer una murundanga santa de esos 3 temas que espero que nos ayuden muchísimo. Muy bien, entonces quiero comenzar con el principio. Pastor Remo habló acerca de lo que pasó en el huerto de Edén, habló de Adán y Eva. Ok, quiero decirle que Edén significa deleite, ciudad o lugar de deleite, lugar de delicia, lugar de placer, lugar de contentamiento. Y podemos hacer una comparación entre lo que pasaba dentro y afuera del huerto. Adentro del huerto, que era un lugar de deleite, teníamos nosotros el ámbito profético, el ámbito que Dios había preparado para colocar al varón y la mujer. Entonces aquí estaba Dios, aquí estaba la verdad, el ámbito profético. Revelación, había revelación, el varón y la mujer caminaban, hablaban con Dios, recibían instrucciones, había pureza, había inocencia, había santidad. Esa era la circunstancia o la condición de ese ámbito profético y debería de ser característica de todo ámbito profético, ¿verdad? Y algo importante, que dentro de ese ámbito profético había límites. Límites es similar a muros, y esos límites eran para guardar el ámbito profético que allí había. Puedo decir que había 2 límites. Uno de ellos era que el hombre no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal. Era un límite. Siempre que Dios te pone límites es para tu propia protección. No porque a Dios le interese hacernos sufrir con que queremos algo que no podemos obtener, sino porque Él nos quiere proteger. Entonces ese era un límite, pero el otro límite era que Dios le dijo al hombre, al ser humano, te pongo en el huerto para que lo labres y lo guardes. Y la palabra hebrea para labrar y guardar es shamar, con una sola M. No con 2 M's, porque cuando lo pone con 2 M's es una palabra árabe, pero con una sola M es una palabra hebrea que quiere decir vigía, vigilante, el que guarda, el que vela, el que cuida, etc. Entonces había en el huerto un ámbito profético y había muros de protección y había límites. Ahora, afuera del huerto estaba la serpiente, había mentira, había engaño y había maldad, había iniquidad. No había límites, y puedo decir que lo que había afuera era una forma de espíritu jezabélico que de alguna manera invitaba a la idolatría y a la rebelión. Por eso cuando la mujer sale de los límites del huerto y es infiltrada por la serpiente con iniquidad a través de las palabras que la serpiente le dice a la mujer. Ahora, cuando el hombre, el ser humano sale de ese ámbito profético y Dios le pone unas pieles para que ande por la tierra como una cobertura, una protección temporal, sin embargo, Dios produce ámbitos proféticos varias veces en el Antiguo Testamento. Quiero decir esto, en el Antiguo Pacto
Dios era quien provocaba los ámbitos proféticos. ¿Por qué razón? Porque como Dios no tenía comunión directa con el ser humano, el hombre había sido destituido de la gloria de Dios. Dios tuvo que elegir profetas, y los profetas eran los únicos que escuchaban la voz de Dios, que veían las visiones de Dios y luego ellos las transmitían. Entonces era Dios el responsable de provocar o de producir ámbitos proféticos en la tierra cuando Él quería, como Él quería. Sin embargo, y eso lo vamos a ver luego, en el Nuevo Testamento, después de que Cristo desciende y asciende y el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, ahora nosotros somos los responsables de provocar los ámbitos proféticos. Esto es algo que tiene que estar muy claro en nuestra mente. Le voy a dar un ejemplo de un momento en el Antiguo Pacto, en Génesis, en que hubo un ámbito profético. El hombre, el que aparece aquí, el hombre de Dios, que es Jacob, luego Israel, no tiene nada que ver con que él haya producido esto. Fue Dios quien lo hizo. Vamos a ver Génesis 28. Vamos a leer del verso 10 al 17 y estoy leyendo Reina Valera 1960. Vamos a ver. Génesis 28, 10. Salió pues Jacob de Beersheba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y luego, ¿verdad?, llamaron Betel a ese lugar. Ok, Jacob viene más bien huyendo y llega y se acuesta allí en ese lugar para pernoctar. Cuando él se acuesta en ese lugar, en la piedra y etcétera, él no está pensando en que va a tener un sueño de revelación. Él está pensando que está cansado, que va a pernoctar y que al día siguiente va a salir de camino. Pero a Dios le place traer un sueño que es una revelación. Es una palabra de sabiduría, si queremos llamarla, aplicando el nuevo pacto. Y dice que él ve una gran escalera, viene desde la tierra hasta el cielo, está apoyada en el cielo, y comienza a ver ángeles que suben desde el lugar donde él está. Los ángeles suben y bajan, no es que bajan y suben y bajan, porque lo normal es que uno piense que los ángeles vienen del cielo, pero en esta ocasión los ángeles estaban alrededor de donde estaba Jacob y de allí subían y luego bajaban. Cuando él despierta, asombrado, ¿verdad?, porque Dios le habla y le dice que le va a dar una descendencia inmensa. ¿Qué palabras son las que Dios le dice? Las mismas que le había dicho a Abraham, las mismas que le había dicho a Isaac. Dios se las está repitiendo a Jacob. O sea, él está ratificando a través de qué línea es que va a venir la descendencia escogida. Pero él se asombra y dice: Dios estaba aquí, yo no lo sabía. O sea, ¿qué es lo que está diciendo Jacob? Aquí hay un ámbito especial.
Aquí hay un ámbito profético. Aquí está la presencia de Dios. Dios es aquí. Yo no lo sabía, pero era solamente el ámbito alrededor de donde Jacob estaba. No era todo lo demás, sino que Dios tenía un propósito con Jacob. Y entonces se manifestó a él produciendo un ámbito profético. Ahora yo quiero decirle que aún hoy día Dios puede producir ámbitos proféticos en lugares específicos. Y son provocados por personas que atraen la presencia de Dios. Y lo pudimos ver nosotros muchas veces en Valle Bonito, lo pudimos ver muchas veces en Pacheco. Y sabemos que los ámbitos proféticos dependen de la voluntad de Dios para con la persona del lugar. No es solo porque Él quiere decir en este lugar está la presencia de Dios, sino que normalmente hay una persona que es quien atrae la presencia de Dios al lugar, por lo cual Dios provoca un ámbito profético. Y nosotros pudimos ver en el caso de Valle Bonito como cuando hermano Ángel partió con el Señor, ya no era lo mismo en el lugar. Y hemos visto en Pacheco cuando dejaron de reunirse los profetas y la siguiente generación tomó la autoridad y comenzaron a hacer cultos normales y a tener alabanza con instrumentos ya ahora electrónicos, etcétera. Ya no era lo mismo. Algo pasó. Ya no estaba, porque hemos ido ahora después y hay una diferencia. Pero bueno, vamos a seguir para que veamos cómo en el Antiguo Testamento hubo lugares donde se produjo un ámbito profético. Ahora vamos a ver el caso del profeta Elías. Cuando Elías se enfrenta a Jezabel y a Acab, el lugar estaba en sequía, estaba desértico, no había agua. Habían matado a los profetas de Dios, a los profetas de Jehová. O sea, el mismo Elías pensó que ya no quedaba nadie, que él era el único. Sin embargo, por causa de Elías mismo, Dios provoca temporalmente un ámbito profético. Estos son ámbitos temporales. Y vamos a ver Primera de Reyes, capítulo 18, verso 36 al 40. Usted sabe la historia. Elías se enfrenta a los profetas de Baal, profetas de Acera, y están viendo quién es el que hace descender fuego del cielo y quién puede provocar que el corazón de los israelitas se vuelva al Señor. Entonces, Primera de Reyes 18, 36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo te he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló. Todos conocemos esta historia, pero solo quiero remarcarles que Dios respondió con fuego y provocó un ámbito profético, algo casi increíble. Imagínense que el fuego lamió aún la zanja que estaba llena de agua, y fue tal lo que ocurrió, tan extraordinario, tan sobrenatural y visible a todos los que estaban allí, que todos tuvieron que exclamar: Jehová es el Dios. O sea, en ese tiempo, cuando Dios provocaba un ámbito profético, tenía el propósito de que alguien exaltara a Dios, o de que alguien reconociera que Dios estaba ahí. En el caso de Jacob, él dijo: Dios estaba aquí, yo no lo sabía. O sea, él reconoció a Dios, la presencia de Dios. Y en este caso, todos los israelitas que estaban allí
incluyendo los que adoraban a Baal y a Asera, tuvieron que reconocer que Jehová es el Dios. Pero cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra y comenzó su ministerio, sabemos, y repito una vez más, a los 30 años Jesús comenzó su ministerio y le duró 3 años y medio. ¿Verdad? Él llamó a sus discípulos, los capacitó, etc. Pero voy a mencionar por lo menos 2 veces en las cuales nosotros vemos ámbitos proféticos y vemos manifestaciones sobrenaturales que hizo que la gente tuviera que poner atención a que eso no era normal, no era natural. Algo estaba ocurriendo. Mateo 3, verso 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Por qué fue que Dios provocó ese ámbito profético en ese momento? Porque era necesario que todo Israel viera en ese momento quién era el Mesías. Estaba dicho, estaba escrito que aquel sobre el cual se viera descender el Espíritu Santo en forma como de paloma, ese era el Hijo de Dios, ese era el Mesías. Entonces el provocar este ámbito sobrenatural profético tenía la razón o tenía el objetivo de que todos reconocieran que Jesús era el Mesías. Pero vemos también algo similar en Mateo 17, que es cuando ya Jesús está en el pleno ejercicio de su ministerio, y también lo hemos estudiado muchas veces, que es lo que llamamos el monte de la transfiguración, Mateo 17:1. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Sabemos que los que subieron con Jesús eran los más cercanos a él: Pedro, Juan y Santiago o Jacobo. Y hemos estudiado acerca de la transfiguración, como Jesús fue como que se hubiera quitado el estuche humano y se mostró como el Cristo resucitado, como el divino, no el terrenal. Y esto fue un ámbito profético de luz que se produjo en ese momento. Fue tal que Pedro dijo: hagamos unas enramadas aquí para que nos quedemos. O sea, era tal la presencia del Señor, era tal lo que sobrecogió a todos ellos: la nube brillante, el fuego, los ojos de Jesús, la boca de él. Bueno, todo era extraordinario y sobrenatural. Estaban ahí Moisés y Elías. ¿Cómo iba a ocurrir eso? Tiene que haber sido algo sobrenatural. ¿Y qué era lo que Dios pretendía mostrarle a los que estaban ahí? Bueno, creo que quería mostrarles que un día Jesús iba a tener un cuerpo glorificado, pero también quería mostrarles que Jesús, en él se cumplía la ley y los profetas. Elías
y Moisés al otro lado, y que era un evento sobrenatural en la tierra y que eso iba a determinar algo. Entonces ahí le preguntaron a Jesús, tú dijiste que Elías venía primero, o como queriendo decirle, quiere decir que ya va a ser el fin si Elías ya vino. Y Jesús le dijo, no, Elías ya vino, él era Juan al que ustedes no pudieron recibir. Y Jesús les da una enseñanza allí de lo que es el espíritu de Elías que estuvo sobre Juan el Bautista. Pero lo que quería mostrarles aquí es cómo hubo ámbitos proféticos en determinado momento en la historia bíblica. Y estos fueron temporales, no duraron mucho. Quiero que note esto, todo lo que hemos leído fue algo que se dio en un momento y luego desapareció. No fue algo que permaneció, no fue algo que perduró, sino que fue en un instante nada más. Ahora, quiero que vayamos al libro de los Hechos, capítulo 2. Aquí ya Jesús resucitó, Jesús ya ascendió a los cielos, pero Él les había dicho a sus discípulos, quédense ustedes en Jerusalén, no se muevan, aunque yo les he dado la instrucción de que vayan hasta lo último de la tierra, no se muevan todavía, sino hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo y los llene con poder de lo alto. Y entonces estaban unánimes juntos para celebrar la fiesta de Pentecostés o la fiesta de las cosechas, que fue 50 días después de la resurrección. Y dice Hechos 2:1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Dígame, ¿eso fue sobrenatural, sí o no? Claro que fue sobrenatural, algo inesperado. Ellos estaban unánimes juntos, no sabían cómo era que iba a venir el poder de lo alto sobre ellos, no tenían la menor idea. Y me imagino que fue como un poco de susto, de miedo, de temor, el comenzar a sentir el estruendo, ver el viento que soplaba, que entraba allí por la ventana y ver las lenguas de fuego que se posaban sobre cada uno y luego sin poderlo controlar comenzaban a hablar en otras lenguas y los que estaban allá en el mercado entendían lo que ellos estaban hablando. Eso fue algo sobrenatural, pero ocurrió una vez, fue algo temporal. No es que ahora cada vez que alguien va a recibir el bautismo del Espíritu Santo va a venir un terremoto, un estruendo, ni va a entrar el viento recio, ni se le van a poner llamas como de fuego. No digo que no pueda ser, pero es tremendo porque a veces estamos esperando que eso se reproduzca tal cual y no es así. Fueron ámbitos proféticos temporales, duraron una vez, un tiempo, y cada vez el Espíritu Santo hará las cosas nuevas de una manera distinta, de una manera diferente. Ahora, yo le dije que era distinto en el antiguo pacto que en el nuevo pacto. Entonces, hoy día, el Espíritu Santo en nosotros es quien provoca los ámbitos proféticos. O sea, nosotros, pero el Espíritu Santo en nosotros. Hoy día el Espíritu Santo es el eco de Dios en la tierra. El Espíritu Santo está aquí para repetir lo que Dios dice, pero está dentro de nosotros el Espíritu Santo que está repitiendo lo que Dios dice. Y hoy día el Espíritu Santo en nosotros es el generador de la revelación. No dependía de Dios la revelación. O sea, hoy día no depende de que Dios traiga la revelación, sino que la revelación está aquí en el Espíritu Santo que está en nuestro espíritu. Nosotros no tenemos excusa para no comprender las Escrituras. Los del antiguo pacto tenían excusa. Ellos tenían puesto el velo de la ley.
Ellos tenían puesto un velo que no les permitía discernir ni entender las Escrituras. Pero ahora el Espíritu Santo está en nosotros. Él es el que nos lleva a toda verdad. Él es el que nos enseña todas las cosas. Entonces deberíamos de poder discernir y entender lo que dicen las Escrituras por la revelación del Espíritu Santo. Ahora, si hoy día el Espíritu Santo en nosotros es responsable de provocar los ámbitos proféticos, es decir, si vamos a un lugar donde está lleno de tinieblas, nosotros somos responsables de provocar el ámbito profético. Por ejemplo, yo he escuchado personas que dicen, ay, yo me voy a cambiar de trabajo. ¿Y por qué? Ay, no, porque hay mucha presión en ese trabajo. Pero ganas bien, sí. Estás haciendo lo que te gusta, sí. Pero ¿y entonces por qué te vas a cambiar? Porque no aguanto la opresión, está lleno de gente endemoniada. Bueno, y entonces, ¿para qué está el Espíritu Santo dentro de ti que puede provocar un ámbito profético? Si los hijos de Dios solo van a ir a trabajar donde haya gente santa y pura y no contaminada, se van a quedar sin trabajo. O sea, no conozco un lugar donde no haya contaminación, sino que el Espíritu Santo en nosotros tiene la habilidad y la capacidad de tornar los ambientes, de cambiar los ambientes, por la declaración de la palabra, por la presencia de Dios en nosotros, por la imposición de manos, por la oración, la adoración, etcétera. Ya vamos a ver todos esas formas o elementos, pero necesitamos entender, si el Espíritu Santo está en mí, tengo la capacidad de cambiar los ambientes, y no de una manera temporal, sino de una manera permanente. Yo recuerdo cuando compramos el terreno donde después estuvo Impresiones Alfa, y yo creo que Pastora Felicia debe acordarse de ese tiempo. Era una opresión allí, ¿sí se acuerda? No se podía ni pensar. Uno no podía ni hablar porque era como que le atornillaban algo aquí en la cabeza y no podía pensar. Y había problemas en las máquinas, las cosas salían mal. Recuerdo que vino mi tío de Choluteca y le dijimos que por favor fuéramos a orar al lugar. Y entonces fuimos y aparentemente había un entierro en el lugar de hace tiempo, pero le digo, pero no nos vamos a poner a desenterrar cosas a estas alturas para ver dónde está el pichingo, el muñeco, lo que sea, y luego qué vamos a hacer con ello, no. Y entonces comenzamos a orar para que hubiera un cambio. No le voy a decir que fue de la noche a la mañana, tomó semanas, quizás meses, pero finalmente se liberó el lugar y llegó a ser un lugar de bendición. Y llegaron personas a laborar, me acuerdo Ingrid Benavides, llegaron personas con quienes se oraba continuamente y se podía transformar el ambiente, el ámbito. Entonces nosotros hoy día podemos provocar ámbitos proféticos en lugares de tinieblas o en lugares de opresión o en lugares donde el enemigo está oprimiendo. Porque ¿quién es más fuerte? ¿El Espíritu Santo que está en nosotros o el enemigo que está allí queriendo oprimirnos? Entonces, nosotros podemos provocar ámbitos proféticos que sean duraderos, no solamente temporales. Ahora, a nosotros los hijos de Dios nos toca levantar o restaurar muros de protección para cuidar ese ámbito profético. La Escritura nos dice que cuando alguien va a sembrar vides o un viñedo, tiene que ponerle cerco y tiene que levantar una torre en el lugar. ¿Sí lo ha leído? Y yo recuerdo cuando íbamos a comenzar acá, que nos íbamos a mudar a este lugar, recibí palabra del Señor y palabra a través del apóstol Ronnie Chávez que me dijo, dice el Señor, me vas a levantar una torre de oración. O sea, entendía que íbamos a levantar acá un ministerio, pero que era necesario primero, antes de hacer ningún otro edificio, levantar una torre de oración. Ahora, ¿estamos hablando de una torre física o estamos hablando de una torre espiritual?
Estamos hablando de una torre espiritual, porque la torre de oración, el edificio puede ser muy bonito, el diseño puede ser muy hermoso, pero de nada sirve si no hay gente orando allí. Y entonces podemos ver a lo largo de la historia de este ministerio que todas las cosas espirituales y materiales que se han obtenido fue en la torre de oración. Y aún hemos recibido palabra de muchos que vienen, ¿verdad? Que dice que esa es como la torre de control, que desde allí se dan a luz las cosas, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos levantar muros de protección y ya vamos a hablar de lo que habló la profeta Alba el domingo pasado. Nosotros somos responsables de guardar o mantener los ámbitos proféticos y tenemos que impedir que Jezabel pervierta o manipule lo profético. Cuando hablo de Jezabel no hablo de una mujer, hablo de una potestad. Y esa potestad puede operar igual a través de varones que de mujeres. Y Jezabel es la potestad que se opone a lo profético. Y al mismo tiempo, lo profético es como que se inhibe cuando Jezabel está queriendo manipular los ámbitos proféticos. Así es que necesitamos discernir cuando Jezabel está trabajando para bloquear lo profético. Hay maneras en las cuales ni siquiera nosotros entendemos que se está manipulando lo profético. No sé si me doy a entender. En cierta ocasión estábamos ministrando en otro país, en un país del sur. Y de pronto, era una noche ya casi, teníamos varios días de estar ministrando, ya íbamos a terminar. Y de pronto el Espíritu Santo me dice, yo he querido producir un mover profético fuerte en esta congregación, pero fue detenido, fue bloqueado. Y entonces yo fui y lo dije, me moví hacia el frente y le digo al apóstol, perdón, estoy recibiendo esto. Dios quiso tener un mover profético poderoso en esta congregación, pero fue bloqueado. El apóstol se quebranta y me dice, fui yo quien lo bloqueó. Y le digo, ¿cómo? Y me dice, sí, mi esposa es una profeta, pero yo detuve el fluir. ¿Pero cómo? Le digo, ¿qué pasó? Y dice, yo elegí una cobertura para nosotros, que era un tremendo hombre de Dios, pero no era profético. Y cuando entramos bajo esa cobertura, se comenzó a bloquear lo profético en este ministerio, en esta congregación. Él pidió perdón públicamente, pidió perdón a su esposa y le dijo, te voy a dejar fluir, perdóname, podés. Y ella comenzó a fluir de nuevo. No hemos vuelto a saber de ese ministerio. Pero a veces sencillamente cuando nosotros hacemos alianzas ministeriales con alguien que es antiprofético, se puede estar frenando el mover profético en una congregación. Y uno diría, pero ¿cómo es posible a través de un siervo de Dios? Sí, Jezabel puede usar a un siervo de Dios que es antiprofético para frenar lo profético en un ministerio o en una congregación. Y bueno, lo hemos vivido también en carne propia, ¿verdad? Pero parte de la responsabilidad de la gente profética es impedir que Jezabel corte o pervierta la unción profética en una casa. Y tenemos que saber cuándo eso está ocurriendo. Bueno, quiero hablarle de los opositores de los ámbitos proféticos. Esto no lo hablaron ellos, pero lo quiero agregar. Y el primer opositor del ámbito profético es la religión y el legalismo. Y cuando hablamos de religión y de legalismo, casi siempre tiene que ver con formas y apariencias, pero que de alguna manera también pervierte el contenido. Y puede ser a través de formas aprendidas, puede ser por cosas que traemos. Y a veces los últimos en darnos cuenta que estamos siendo legalistas y religiosos somos los que estamos al frente. Y la gente nos imita o la gente hace lo que nos ve a nosotros hacer. Y si nosotros no discernimos que tenemos una cierta dosis de legalismo o de religiosidad,
pues el pueblo así va a seguir y va a fluir. Entonces el principal opositor de lo profético es el legalismo y la religiosidad. Y cuando hablamos de religiosidad, es que también alguien puede creer, solo nosotros tenemos la verdad, los otros están equivocados, ya eso ya es religiosidad. Nosotros necesitamos entender que no tenemos la verdad absoluta y que nadie la tiene. La única verdad absoluta es Cristo. Y que todos tenemos parte, según el Espíritu Santo nos va revelando, parte de esa verdad. Y cuando estamos juntos como cuerpo, entre todos completamos la verdad. Pero nadie puede preciarse de decir, nosotros somos los que tenemos la doctrina perfecta, correcta o verdadera. Ya desde ahí la persona es religiosa. Entonces tenemos que estar abiertos a lo que otros puedan aportar también. Otro opositor de los ámbitos proféticos es la imitación de lo profético, o sea, lo falso profético. Y usted me va a decir, pero ¿cómo puede haber algo falso profético? Sí, sí puede existir. Puede haber personas que estén emulando lo profético o queriendo parecerlo, pero que realmente no lo es, sino que lo están haciendo carnalmente, naturalmente. Y viene a ser algo falso, lo falso profético. Y debemos de tener mucho cuidado con eso, porque cuando surge lo verdadero, a la par surge la imitación también. Así que tenemos que discernir cuál es verdadero y cuál es solo una imitación. Entonces, eso se opone a lo verdaderamente profético. Otro opositor del ámbito profético es la indiferencia espiritual o la tibieza. Muchas veces uno puede estar aquí enfrente y puede querer fluir y como que hay algo, un río que el Espíritu Santo quiere desbordar, pero de pronto mira por allá unos cuantos hermanitos que están, o hermanitas, ¿verdad? Con los brazos así, como midiendo la palabra, como viendo, ¿será lo que dice o no será? Y eso es indiferencia, es juicio, es tibieza, y de alguna manera eso rompe la armonía del ámbito profético que debe de haber en un lugar para que pueda fluir lo verdaderamente profético. Muchas veces uno le dice o le pide a los ministros, siéntense enfrente, hermanos. ¿Por qué? Porque para uno, de alguna manera, le da fuerza el ver a alguien que sí está recibiendo o que sí está fluyendo. Ahora, el chiste está cuando los de la primera fila lo bloquean a uno, ¿verdad? Ahí sí está el problema. Aquí no pasa eso. Aquí no pasa. Entonces la indiferencia espiritual o la tibieza, el irrespeto a la unción. Yo dije la vez pasada y hablé de la importancia que cuando hubiera una administración aquí enfrente, por favor, les dije, no se retiren, no se vayan hasta que se les diga que la reunión terminó. Traten de permanecer orando en silencio, concentrados en lo que Dios está haciendo. Pero no había pasado una semana de que lo dije cuando hubo una administración y allá atrás había un grupito de líderes, no de ovejitas. Platique y platique como que estaban en el mercado. Y entonces eso es un irrespeto a la unción por la palabra, pero también un irrespeto al ministro que está aquí y un irrespeto al que está recibiendo la impartición. Y tenemos que ser sensibles en ese caso, porque una actitud nuestra puede romper el ámbito profético que Dios está queriendo generar. Recuerdo cuando estaba en vida el doctor Morris Cerulo, en una ocasión estuvimos en una impartición en San Pedro Sula. No recuerdo si era Expocentro o que era un lugar de reunión. Y yo
me asombré porque le dijo a sus sugieres, cierren las puertas. A partir de este momento nadie entra, nadie sale. Nadie se levante, nadie va al baño. O sea, el que tenía ganas de ir al baño, que se hiciera allí o buscar una botellita, pero no había forma. Porque él no permitía que hubiera ni un aleteo ahí en medio. Él era tan sensible hasta la temperatura que estaban los aires acondicionados, me acuerdo. Entonces era para poder mantener el ámbito profético en un lugar. Otro opositor al ámbito profético es la incredulidad. Si un profeta está fluyendo una palabra, está fluyendo un llamado, pero hay personas incrédulas. Y fíjese que cuando hablo de incredulidad, yo más me refiero a los hijos de Dios que dejan de creer. No me refiero a los del mundo. Fíjese que los del mundo que llegan, aunque digan que no saben en qué creen o que no creen, son más crédulos que los hijos de Dios. Porque llegan con una necesidad de recibir, que aunque no hayan recibido a Cristo, uno siente que están necesitados y que quieren que uno les dé de lo que tiene. Pero el que ya está en el Señor y que cree que todo lo ha visto y que todo lo sabe, entonces cuando está fluyendo algo en sencillez, se vuelven incrédulos. Porque están esperando algo como que baje del cielo para poder creer. Entonces la incredulidad bloquea los ámbitos proféticos. Otro opositor del ámbito profético es el humanismo. Particularmente el espíritu de Grecia, o sea, la lógica. El humanismo que todo le quiere encontrar razón de ser, que todo quiere encontrar la lógica de las cosas y lo profético no tiene lógica, sencillamente es la manifestación del Señor. Y otro opositor del ámbito profético es la ignorancia de lo profético. Porque alguien que ignora, que no sabe cómo es que fluye, qué es lo que está pasando, que es un ignorante de lo profético, puede bloquearlo también. Hay gente que cuando no conoce algo, en lugar de mantenerse tranquilo y esperar a que Dios le revele, lo que hace es que lo repele, que lo rechaza. Bien, y ahora quisiera hablar de los muros de protección para los ámbitos. La profeta Alba nos habló de 3 elementos y excelente todo lo que ella compartió. Habló de la oración, la adoración y la fe. Y yo le voy a decir en cuanto a la oración. Y ella hablaba de algo muy cierto, que casi siempre en la iglesia los problemas que nos consumen y nos atañen son problemas domésticos. Y sabe que cuando nosotros estamos preocupados por problemas domésticos, la oración nuestra no traspasa esos límites de lo doméstico. No sé si me doy a entender. Señor, dame, Señor, quítame, Señor, poneme, Señor. Estamos alrededor de lo doméstico. Me hace falta 20 pesos para terminar el mes, necesito. Todas esas son cosas domésticas. Ahora, hay 2 tipos de oración. Está la oración personal, devocional, que todos debemos de mantener, porque esa oración personal o devocional nos mantiene conectados con Dios. Esa usted la puede hacer en cualquier lugar, en todo tiempo. Normalmente tenemos un lugar en casa donde nos ponemos a platicar con el Señor o a orar al Señor. Y tiene que ver con las cosas personales de uno. Espero que tenga que ver con buscar el reino de Dios y su justicia, sabiendo que lo demás va a ser añadido, ¿verdad? Pero luego tenemos la oración de la torre o la oración congregacional o la oración grupal, que ese es otro tipo de oración. Usted no va a ir al grupo o a la torre de oración a orar lo que usted ora personalmente con el Señor. Lo suyo personal tiene que ser algo privado. Es un altarcito ahí con el Señor y usted y el Señor, cosas que solo Él y usted saben. Pero si usted no ha tenido una oración personal con el Señor, entonces, ¿en qué condición va a ir
a levantar una oración en la torre o una oración congregacional o grupal, como lo quiera llamar. Las oraciones grupales son un medio de protección o un muro de protección para el ámbito profético que concierne. Es decir, cada congregación debería de tener su grupo de oración que sirva para interceder, para batallar, para orar por las situaciones de la congregación. ¿Sí? ¿Está conmigo? Pero el ministerio necesita tener su grupo de oración o de intercesión para orar por las cosas del ministerio, que conllevan también las de las congregaciones. Hace tiempo, años ya, el Señor me dijo que nos convocaba los sábados a las 6 de la mañana para que yo me reuniera con los ministros para tener esa oración ministerial. Llevo años y el Señor le dije, ¿hasta cuándo? Hasta que yo diga, y no me ha dicho que no. Y a veces somos dos. Deberían de ser los hijos ministeriales que estuvieran y los líderes de casa para orar por las cosas del ministerio. Si usted entiende que una congregación necesita oración por un montón de cosas, ¿verdad? Por la revelación, por la verdad, por la palabra, por los servidores, por etcétera, etcétera. Ahora, a nivel de ministerio, con mucha más razón necesitamos oración. Porque no solamente son todas las congregaciones, sino que es la escuela, es la producción de libros, es las transmisiones, son las iglesias en las naciones, las misiones apostólicas. O sea, es una lista interminable. Entonces, el reunirnos como líderes en la torre de oración una vez a la semana es levantar un muro de protección por el ámbito profético que Dios le ha dado al ministerio. Amuna. No podemos sustituir una cosa por la otra. No podemos decir es que nos conectamos como iglesia y oramos tal día o el miércoles es nuestro día. Sí, ese es su día para la congregación, pero alguien tiene que orar por el ministerio. Y si todo el mundo solo ora por su congregación, entonces seré yo sola orando por el ministerio. No puede ser, ¿verdad? No tiene sentido. Porque son muchas más cosas. Y creo que Dios no nos puede dar cosas nuevas mientras no venzamos algunas que todavía estamos intercediendo por ellas. Entonces la oración nos hace levantar muros de protección de los ámbitos proféticos que Dios nos ha entregado. Si nosotros no cumplimos con eso, de levantar una torre de oración o de orar para cubrir y proteger el ámbito profético, pasan cosas como las que están ocurriendo, que tenemos invasiones aquí, accidentes allá, venta de droga por allá. Eso es falta de oración. Eso es falta de muros de protección para cuidar el ámbito profético. La profeta Alba hablaba de la adoración. Y yo meditaba, sobre todo que este mes van a ser los altares de adoración. Hemos entrado al mejor mes del año, hermanos. El mejor mes. El Día de la Bandera, el mes nacional, el Día del Niño, el Día de la Independencia, el cumpleaños de la pastora Abby, el cumpleaños mío, los altares de adoración. Tenemos muchas cosas que celebrar. Y como son muchas, hay que celebrar todo el mes. ¿Sí? Hay que empezar a celebrar. Entonces, amados, la adoración, Dios no busca adoración, sino que busca el corazón de los adoradores. A veces pensamos con los altares de adoración que entre más ruido tenemos o entre más gente tenemos es mejor. No, pueden ser dos, pero que el corazón sea correcto. Porque Dios lo que ve al final es el corazón.
Antes de escuchar el sonido de la alabanza, Dios mira el corazón del que lo entona. Entonces, el corazón de adoradores es un muro de protección para los ámbitos proféticos. Tener verdaderos adoradores, porque ¿verdad que cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana, le dijo, y la hora viene en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad? O sea, está hablando de adoradores, no está hablando de adoración. Y está hablando de verdaderos, quiere decir que los falsos quedan excluidos. Entonces el verdadero adorador es el que ama a Dios incondicionalmente. No importa si es buen cantor, no importa si toca bien el instrumento. Y Dios lo que ve es el corazón del adorador. Adorador no tiene que ver necesariamente con música, aunque lo enriquece, pero tiene que ver con un corazón sencillo. Abel y Caín trajeron ofrendas delante del Señor, pero el corazón de Abel era diferente al corazón de Caín, y Dios vio el corazón de Abel y entonces tomó la ofrenda como algo aceptable. Asimismo es el Señor con nosotros. Mira el corazón y entonces recibe lo que estamos dándole o expresándole o cantándole o moviendo banderas o mantos o cintas o tocando un instrumento o sencillamente tocando un pandero, una maraca, no importa qué, importa el corazón de adorador. Ahora, nosotros como líderes no podemos provocar ni formar adoradores. Eso es una decisión personal y particular de cada quien con el Señor. Nosotros le podemos enseñar cuáles son las características de un verdadero adorador, pero es decisión de cada uno el convertirse en un verdadero adorador o no. Ser perdonador, ser generoso, tener gratitud, etc. La gratitud es algo que desata lo profético y la bendición de Dios. Tener agradecimiento de donde Dios nos sacó. Tener gratitud por la salvación. Tener gratitud por lo que recibimos cada día. Todo eso va a la par del corazón de un verdadero adorador. No importan las palabras. No tiene que haber mucha palabrería ni mucha lisonja. Tiene que ver con el corazón. Y luego la profeta Alba habló de la fe. Y la fe sobrenatural, siempre es sobrenatural, ¿verdad? Pero la fe para salvación la puso Dios y nosotros no tenemos nada que hacer. La fe sobrenatural como un don es un muro protector de los ámbitos proféticos. Ahora, ¿cómo nosotros podemos hacer para ejercitar esa fe y caminar en fe? La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. O sea que si no vivimos en esa fe sobrenatural es como que no tenemos vida, ¿no? Pero el que fue justificado por la fe vivirá. Hay varias formas como nosotros podemos voluntariamente incrementar o desarrollar esa medida de fe. Y una de ellas es tener gratitud con Dios, escuchar con corazón sencillo los testimonios. Por ejemplo, cuando hermana Juanita pasó a testificar, es hermoso, es una bendición y que nos podamos gozar con esos testimonios. No menospreciar nada de lo que Dios hace por pequeño que parezca. Entonces nuestro nivel de fe se va ejercitando. El creer que Dios es capaz de hacer absolutamente todo que Él quiera. Entonces, estos tres son muros de protección sumamente importantes que ya los habló la profeta Alba, pero quiero agregarle unos cuantos más. Y el primero que le quiero agregar es la palabra revelada. Dije que el Espíritu Santo vive en nosotros. Por lo tanto, Él es el encargado de revelarnos la palabra, lo que está en las Escrituras. Ahora, cuando nosotros solo tenemos conocimiento de las Escrituras y lo almacenamos en la mente, eso no es tanto un muro de protección. Pero cuando permitimos que venga la revelación del Espíritu Santo a esas Escrituras y nosotros la vivimos y la creemos y la declaramos, ese sí es un muro de protección. No estoy hablando
de la repetición vana de una escritura. Estoy hablando de que de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando nosotros hemos vivido la revelación de algo, se encarna en nosotros y comenzamos a expresarlo como algo vivido, algo normal, algo natural, aunque es sobrenatural. Entonces, mis amados, la palabra revelada es un muro de protección, porque cuando quiera venir alguna mentira, la palabra revelada va a brotar y no lo va a aceptar. Va a rechazar lo que quiera venir. Hay personas que aunque hayan estado años en la congregación, en el ministerio, que hayan bebido de la palabra de vida y que conozcan bien, de pronto puede venir alguien con cierto nivel de autoridad y hablarles algo y convencerlos. Y yo digo, pero ¿cómo es posible? Esa persona creía que probablemente la palabra no estaba revelada y no estaba en su espíritu, sino que solamente lo hacía como una repetición, porque no es concebible que alguien que tenga la palabra revelada en su espíritu de pronto crea algo diferente. Le doy un ejemplo. Hay algunos ministros hoy día que se atreven a decir que el diezmo no es de Dios. Yo le puedo comprobar de diferentes maneras que es de Dios y que no es de la ley, que es previo a la ley. Sin embargo, viene un ministro y platica con algunos hermanos, líderes, y les dice, el diezmo no es de Dios, es el del antiguo pacto, y como que a la carne le conviene que le digan no diezmes. Y de pronto personas que por años conocieron al Señor, vieron la bendición de Dios al hacerlo, vieron la bendición de Dios al entregar primicia, pues creyeron que no, esto no, y lo dejan de hacer. ¿Por qué? Porque no había una palabra revelada en su espíritu que sirviera como un muro de protección para guardar el ámbito de vida en el cual estaban. Y usted me dirá, ¿ahí eso dónde? Aquí pasa. No es lejos, es aquí. La palabra revelada es sumamente importante, sumamente importante. Se opone a la religión y por ende protege, es un muro protector. La declaración profética. La declaración profética, si somos personas proféticas, nosotros necesitamos declarar proféticamente porque eso nos asegura el futuro. No estoy hablando de inventarme lo que va a pasar mañana. Estoy hablando de recibir la revelación y declarar lo que Dios me muestra que quiere hacer. Porque eso me asegura el futuro y es un muro de protección. Cuando el enemigo quiera venir a decirme, eres un fracasado, no vas a lograr nada y no vas a llegar a ningún lugar. Pero entonces, como tengo yo la palabra en mi interior, puedo declarar lo que yo sé que Dios dijo y sé que se hará. Y eso es un muro de protección para mi futuro. Hay gente que se ha sostenido por una palabra profética hasta lo último. Las palabras proféticas nos sostienen aún en momentos de dificultad. Si hemos recibido una palabra, si Dios te dijo lo que va a hacer contigo en tal o cual lugar, aunque te den un dictamen médico negativo, tú vas a decir, no lo recibo, no lo creo, porque Dios a mí me dijo tal cosa y yo declaro proféticamente lo que Dios dijo que hará conmigo. Pero necesitamos estar seguros y convencidos para que entonces sea un muro de protección. Las lenguas del Espíritu. Yo sé que se habla y se critica mucho el hecho de que en algunos lugares dicen que sí hay que hablar en lenguas, que no hay que hablar en lenguas, que sí hay que usar velo, que no hay que usar velo, todas las cosas. Pero como estamos hablando con gente profética, ustedes no son gente conservadora como para que yo omita hablar del hablar en lengua, sino que ustedes desde que vinieron aquí sabían a qué venían, ¿verdad? Saben que están en una iglesia profética, en un ministerio profético y que por lo tanto se espera que ustedes hablen en lenguas. Y si alguien que es de un lugar muy conservador, pero vino acá
porque el Espíritu de Dios le trajo, o porque le gusta, o porque le atrae, entonces también sabe que eventualmente va a hablar en otras lenguas. Pero el hablar en lenguas del Espíritu es un muro de protección para nuestra mente y para nuestro corazón. Cuando hay momentos de dificultad, cuando hay momentos de decisión, cuando hay momentos en que no sabemos cómo reaccionar, comienza a hablar en otras lenguas, porque tu hombre interior va a ser edificado, tu espíritu es edificado. Porque hablas misterios con Dios, porque provocas un ámbito profético y un muro de protección cuando tú estás hablando en otras lenguas. Y si tú has olvidado hablar en otras lenguas, tienes que comenzar a activarlo, porque eso será un muro de protección para todo lo que está dentro de ti. Y ya casi vamos a terminar. Y sentidos espirituales activos y agudos. Quiero hablarle un poquito de eso de los sentidos espirituales. Todos nosotros tenemos sentidos físicos naturales. Tenemos 5 sentidos, al menos eso aprendí en la escuela, no sé si ha cambiado. Me dicen los que están ahora en la escuela, pero yo aprendí que era el sentido de la vista, el del oído, el del olfato, el del tacto y el del gusto. ¿Hay algún otro, pastora Yonalana? No, seguimos. Sí. El sexto sentido, que es el discernimiento. Bueno, entonces a cada uno de esos sentidos naturales le corresponde un sentido espiritual. Es decir, así como hay una vista natural, hay una vista espiritual. Así como hay un oído natural, hay un oído espiritual. Así como hay un olfato natural, hay un olfato espiritual. Ahora, el que nosotros mantengamos activos los sentidos espirituales hace que se levante un muro de protección para los ámbitos proféticos, tanto el personal como el colectivo. Ahora, ¿cómo hago yo para agudizar esos sentidos espirituales? Bueno, la Biblia dice que por el ejercicio de ellos, ¿verdad? O sea que tenemos que empezar a ejercitarlos, no los naturales, sino los espirituales. De hecho, en algunas escuelas para profetas o escuelas proféticas, una de las cosas que hacen es que vendan los ojos del estudiante y entonces lo ponen delante de alguien y le dice, que mira, pero no mira nada, ¿verdad? Naturalmente. Es que mire en el ámbito del espíritu y es como forzándolo a que mire espiritualmente. Entonces, nosotros somos responsables de agudizar los sentidos espirituales. Ahora, yo veo que el ámbito en el cual nosotros nos movemos contribuye, para bien o para mal, para agudizar nuestros sentidos espirituales. En el Antiguo Pacto, nosotros vemos el caso de Eliseo, que estaba enfrentándose al ejército de Siria y tenía un siervo, un sirviente, que ese no percibía nada de lo espiritual, pero Eliseo era un profeta y él sí tenía los ojos espirituales abiertos. Y el siervo estaba muerto de miedo porque dice, mire todo el ejército, mire señor Eliseo, mire todo el ejército que está contra nosotros, van a arrasar con nosotros, nos van a eliminar. Y Eliseo le dice, pero no ve esto. No, el hombre no miraba nada. ¿Por qué? Porque el siervo solo miraba con el ojo natural. Y Eliseo tuvo que pedirle a Dios y le dijo, Señor Jehová, abre los ojos de mi siervo. Y cuando fueron abiertos los ojos del siervo y empezó a ver todos los ángeles que habían a su alrededor, entonces, sí, ya estaba tranquilo, se le fue el miedo. Ya estaba seguro porque ahora estaba viendo que había todo un ejército de ángeles a favor de él, cosa que no había visto antes. Ahora, los profetas, como Eliseo en este caso, se supone que siempre, casi siempre tienen las lámparas encendidas o que tienen la visión activada y que pueden ver lo que está en el ámbito espiritual a favor y en contra. A veces hay personas que, aunque sean proféticas, han tenido más contacto con el ámbito de las tinieblas y siempre andan viendo demonios por todos lados.
es que mire que había un espíritu que no sé qué, que había un demonio que no sé cuánto, y todo es negativo, y ven demonios debajo de la cama, ven adentro de la estufa, ven por todos lados demonios. Pero porque no tienen ejercitado su vista espiritual al ámbito de la luz, sino solo al ámbito de las tinieblas. El primer varón y la primera mujer en el huerto de Edén, cuando Dios los creó, ellos solo miraban en el ámbito de la luz. Y miraban a Dios y hablaban con Dios y miraban lo profético del huerto. Cuando ellos desobedecieron, se rebelaron y comieron del fruto del árbol del bien y del mal, se abrieron sus ojos al ámbito de las tinieblas. Entonces vieron a la serpiente, vieron que estaban desnudos, perdieron la santidad, vieron iniquidad, etc. Pero nosotros hoy día, si hemos venido a Cristo, si el Espíritu Santo vive en nosotros y somos seres espirituales, deberíamos de tener los ojos espirituales abiertos al ámbito de la luz y ver a Dios y ver la bendición y ver el ámbito profético y ver todo lo que nos cubre, nos protege, los ángeles que están esperando nuestra declaración para actuar. Cada vez que nosotros alabamos a Dios, bendecimos a Dios, declaramos palabras de bendición, hay ángeles esperando que salen a favor nuestro y activan todo para cubrirnos. Pero cuando nosotros renegamos, hablamos mal, maldecimos, también hay demonios esperando la instrucción para destruirnos. Yo recuerdo hace muchos años una mujer de Dios. Íbamos a salir a un viaje y esta pastora, esta mujer empezó a orar previo a la salida y yo me quedé sorprendida de esa oración. Ella oró: reprendo espíritu de accidente, reprendo espíritu que quiera venir a dañar el carro, reprendo, bueno, espíritu punchallanta, espíritu de todos unos que yo ni conocía, empezó a reprenderlos a todos. Ay, dije yo, qué cosa más rara. Y sabe que al rato allá tuvieron un accidente y todo. Y dije, no, aquí algo no está bien. Y entonces aprendí, yo le pregunté al Señor y aprendí que mi oración tiene que ser diferente. Señor, gracias por tu cobertura. Gracias por los ángeles que envías a mi alrededor. Gracias por los ángeles que van delante, que van atrás. Gracias por los ángeles que me rodean. Gracias porque me llevarás con bien. Yo no tengo que estar reprendiendo las tinieblas, porque cuando yo declaro y desato toda la bendición y los ángeles del cielo a mi favor, no tengo nada que hacer con los demonios. Ellos se van a encargar. ¿Sí? No tengo que estar. Entonces, cuando alguien empieza a reprender, en reuniones a veces me invitan a predicar y lo primero que hace el moderador: ato todo espíritu de confusión, ato todo, y se pasa 5 minutos atando un montón de espíritus que tranquilos estaban, pero allá oyeron que los llamaban y dijeron: ella ya nos llaman, vamos, y los revuelven. Entonces necesitamos, amados míos, tener nuestros sentidos espirituales activados en el ámbito de la luz. En el ámbito de la luz. Usted no necesita pelear cuerpo a cuerpo con los espíritus inmundos. El Señor y sus ángeles se van a encargar. Usted lo que necesita es establecer un ámbito de gloria, un ámbito profético, para que entonces la luz haga que retroceda la tiniebla. Pero usted y yo somos responsables de levantar muros de protección. El profeta Mario está riendo conmigo porque sabe que me estoy acordando de machaca la cabeza al diablo, machaca la cabeza. Cuando yo lo conocí a él así cantaba. Pero ya está bien machacada. Ya no hay que machacarla más. Entonces, amados míos, como ministerio profético, somos responsables de provocar un ámbito profético, pero también somos responsables de levantar muros de protección para que este ámbito no sea pervertido, para que no sea maltratado, ultrajado, robado, para que se mantenga, para que Jezabel esté lejos de nosotros. En el nombre de Jesús. No hagamos cosas que Dios no nos manda a hacer. Mire, cada vez que usted hace algo que cree o que piensa que es profético, pero Dios no se lo mandó a hacer, puede ser hechicería.
Hay actos proféticos que solamente tienen validez si el Espíritu de Dios se los mandó a hacer. Si no, no lo haga. Que porque la amiga me dijo que regar aceite no sé dónde, y el otro me dijo que echara sal en no sé qué, y el otro me... Deje de andar haciendo lo que le dicen que haga. Solo haga lo que el Espíritu de Dios le indica. No haga nada por imitación. ¿Sí? La receta no es la misma para todos. Dios es un Dios particular e individual. Si a alguien le duele el estómago y le dan un purgante, si era indigestión, lo va a curar. Pero si era apendicitis, lo va a matar. Entonces, así somos nosotros en las cosas espirituales. No hagamos lo que nos dicen que es bueno hacer. Sencillamente hagamos lo que el Espíritu de Dios dice que hay que hacer. Porque hay una exageración en el tema de los ámbitos proféticos o de los actos proféticos, queriendo hacer cosas que Dios no dijo que hiciéramos. Póngase en pie, por favor. Vamos a decirle al Señor esta mañana que asumimos la responsabilidad. Mire lo que le digo que va a hacer. Si usted no asume la responsabilidad, no ore conmigo. Jorge, si prefieres quedarte sentado, ¿está bien? Vamos a asumir la responsabilidad delante de Dios, de ser vigilantes, de ser atalayas, de ser vigías, de ser responsables, de velar por el ámbito profético de la casa ministerial que nos acogió, que nos dio a luz, según sea su caso, ¿verdad? Y vamos a decírselo con nuestras palabras y vamos a comprometernos a hacer lo que sabemos hacer espiritualmente. Si de todas las cosas que hemos hablado usted dice, ay, pues yo lo único que sé es, adelante chicos, es orar en lengua. Empiece por ahí, orando en otras lenguas. Y yo sé que el Espíritu Santo le va a permitir que se activen sus sentidos espirituales. O mientras habla en otras lenguas le dice, Señor, activa mis sentidos espirituales, quiero ser sensible con los sentidos espirituales, y empieza a orar en otras lenguas y yo sé que algo va a pasar. Revélame tu palabra para que yo pueda declarar palabra revelada. Comience a decirle al Espíritu Santo, usted sabe qué necesita activar dentro de usted para convertirse en un vigía, en un atalaya, en alguien que cuida, que guarda, que cela su palabra. Y kamaiso karamaisi karababababaiso. Y ramaiso karamaisi karamaiso babamamamaise. Y amaiso baramamamaise rererereiso barabababa. Espíritu de Dios, hay personas aquí que en un tiempo tenían revelaciones, en sueños, éxtasis, visiones, y que en el último tiempo eso ha menguado o se ha estancado. Esas personas quiero que pasen, las que saben que tenían sueños, visiones, revelaciones, que eran proféticas y de pronto se estancaron. Pase, por favor. Espíritu Santo, muchas gracias. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, llena nuestra vida, Espíritu Santo de Dios. Y maramaiso, mamamamaiso, gracias, Espíritu Santo. Hermana Reina, hija, yo veo que el Espíritu Santo está depurando, limpiando, perfeccionando el canal. Muchas veces había mezcla de emoción, emotividad y otras del Espíritu. Entonces a veces puede que se detenga porque Dios está trabajando, está depurando el canal, para que lo que produzca sea certero, sea firme, sea del ámbito del Espíritu. Y kamaiso barrababababaiso. Espíritu de Dios, gracias.
¿Habrá alguien más que dice: yo solía tener visiones, revelaciones, pero hace días no tengo? Y Espíritu Santo, gracias. Creemos, Señor. Y gracias, Espíritu Santo. Gracias, gracias, gracias. Espíritu de Dios, muchas gracias. Espíritu Santo, venimos declarando una activación poderosa de la unción profética y el ámbito profético en su interior. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aún todo temor que hubo en el pasado, ahora se va, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Y viene otra vez el tiempo de la revelación, en la oración, en la intercesión, revelación fresca del Espíritu, en el nombre de Jesús. Y maramaiso, maramamamaiso. Espíritu Santo, gracias. Maravilloso Espíritu Santo. Y kamaisu, baramamamama. Entras en una nueva etapa, en un nuevo tiempo. Y se activa la fuente de la revelación. Declaramos activado el poder de la palabra revelada, activada la revelación durante la intercesión. En el nombre de Jesús, anhelo de orar, anhelo en el nombre de Jesús. Y kamaiso, barramamamamaiso. Espíritu Santo, gracias. Vuelven los tiempos de amores con el Padre y vuelven los tiempos de revelación del Espíritu. En el nombre de Jesús se activan los sueños, las visiones. En el nombre de Jesús. Y maramamaiso, barramamamamaiso. Espíritu Santo, gracias. Te bendigo en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Se activa el depósito, se activan las visiones, se activan las revelaciones en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Y ramaiso, karamaisi, karamaiso, barramaise, kerebeiso. Usted siga orando, por favor, ore en otras lenguas, gracias. Sí, suelta esas lenguas, vamos. Y maramama, vas a dar mensajes en lenguas y alguien más va a interpretar. Y van a ser mensajes de Dios para la casa. Sigue. Ramaiso, maramamamamamaiso. Sí. Ahí. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Y kamaiso, maramamamamaiso. Y karamaiso, kiamaiso, barramaiso. Un nuevo tiempo. Hablo salud plena, hablo salud total, hablo un nuevo tiempo, hablo una activación del depósito profético. En el nombre de Jesús, sigue con las lenguas. Y marramaiso, barrabaiso, carramaisica, babababababababaiso. Y maiso, se activa en el nombre de Jesús, se activa. Y maiso, se activa la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría, se activa el discernimiento de espíritu en el nombre de Jesús. Una nueva temporada, una temporada de revelación, una temporada totalmente nueva en el nombre de Jesús. Y maramaiso, barrabaiso, carramaisi, barababa. Espíritu Santo, gracias. Espíritu Santo, gracias. Sea activada la fuente en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Y carramaiso, y maramamamaiso, y carramaiso, barramamamamai. Se activa por la palabra, se activa. Y marramaiso, siga. Y ramaiso, barrabababa. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, muchas gracias. Y kamaiso, barrababababababababaiso. Y marramamamamaiso. Y marramaiso,
kia vais. Y barra ba 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 ba. Bendita seas. Y se activa el depósito. Se activa el depósito. Se activa, se activa, se activa. Y marramaiso, y fluya, fluya, fluya. Sin temor, sin temor. Oh, marramaiso. Ahora. Se activan las revelaciones. Se activan las revelaciones en tu vida. Se activa el depósito. Se activa el ámbito. Y marramaiso, y cabaiso. Sigue. Y cabaiso, y camaiso. Se abre tu oído espiritual para oír la voz de Dios. Se abre tu oído espiritual. Y que vengan los sueños y las visiones en el nombre de Jesús. Y camaiso, preciosa, hija del Dios Altísimo. Oh, Maiso, se llena del Espíritu Santo. Habla en lenguas. Espíritu Santo, llénala. Espíritu Santo, llénala. Espíritu Santo, llénala. Bautízala. Bautízala, Espíritu Santo. Ahí están las lenguas, suéltalas. Y Maiso, suéltala sin temor. Sin temor, sin temor. Ahí están las lenguas. Ramamaiso, suéltala, suelta. Ahí. Y marramaiso, llena el Espíritu de Dios. Llena el Espíritu Santo, llénala. Pastora Yonalana. Y camaiso, mamamaiso. Sigue orando por ella. Yo sé que el Espíritu Santo la quiere bautizar, pero hay que darle. Y camaiso, milagros extraordinarios para tu hija. Y marramaiso, barramaisica, revélate a ella, Dios Todopoderoso. Y marramaiso, Dios Todopoderoso. Y marramaiso, Espíritu de Dios, gracias. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo, arranca toda congoja, toda tristeza, Espíritu Santo. Y amaiso, seas activada en el nombre poderoso de Jesús. Toda tristeza es arrancada, todo dolor es arrancado en el nombre de Jesús. Y venga una nueva temporada, un nuevo tiempo. Por la palabra en el nombre de Jesús. Levante sus manos, alabe al Señor. Pastora Lilian, siga.